La evaluación motora consiste en realizar dicho evaluación sobre la fuerza, el tono y sobre todo la estructura del músculo. Un ejemplo podemos poner ya debido a sus reflejos que contiene este mismo que se le va a hacer al paciente, al igual que también su disposición, la estructura, la forma con la que está, también la postura, el ver un rendimiento claramente estable, y vamos a hacer estas maniobras de manera individual y demostrar. Bueno, sobre todo la fuerza. Nos dice en el libro que prácticamente hay que ver cómo se evalúa, porque en niños menores prácticamente lo podemos realizar por medio de ejercicios, ya sea interactuando con ellos o con personas mayores. En este caso sería aplicar prácticamente la resistencia. Bueno, vamos a realizar la maniobra de Barrett. Consiste que vamos a decir a nuestro paciente que haya una elevación de los miembros superiores y en supinación. Prácticamente el paciente tiene que aguantar 20 minutos. ¿Lo puede realizar, por favor? Levante las manos. Supinación. Vamos a poner un temporizador para contarlo. Bueno, como vamos a observar, el paciente sí pudo lograr este movimiento, pero en ciertos pacientes con paresias leves, mayormente lo que tienen a hacer es que los brazos se vayan en pronación, y esto es lo que no se debe observar, lo que no se debe. La manera de Gowers consiste en pedir a nuestro paciente que se levante y pase de prono a supino. Prácticamente lo va a hacer sin apoyarse de sus brazos. Vamos a observar que el paciente pudo realizar dicho movimiento. ¿Cómo es que podemos ver que la evaluación no es de manera correcta? Es cuando en los miembros inferiores hay una ligera debilidad, y es ahí donde podemos detectar que no hay un pequeño daño. Para poder evaluar la fatigabilidad consiste en evaluar ciertos grupos musculares. En este caso vamos a evaluar sobre los miembros, ya sea superiores e inferiores, y en el grupo muscular del ojo. Bueno, comenzaremos con los superiores. Consiste en que el paciente va a levantar un objeto pesado, va a haber una abducción y lo va a levantar hacia la cabeza. Para evaluar los miembros inferiores consiste en volver a realizar la maniobra de Gowers, y el paciente lo va a volver a realizar. Bueno, ahora para evaluar la musculatura del ojo, vamos a decir a nuestro paciente que mantenga una mirada forzada hacia la parte de arriba. Para evaluar el atrofismo muscular es necesario que haya aplasias, atrofias y hipertrofias para ir evaluando este segmento, dependiendo igual de la musculatura del músculo. Bueno, ahora vamos a continuar sobre Para evaluar los reflejos osteotendinosos es necesario aplicar un golpe en cierta parte o musculatura del paciente. En este caso vamos a observar que haya un movimiento. En el libro nos dice unos ejemplos para poder realizarlos. 3.
Para poder evaluar el reflejo bicipital va a ser que nosotros vamos a decir a nuestro paciente que nos permita el miembro superior. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Nosotros vamos a sujetar lo que es una parte del codo y el golpe o el golpeteo va a ser en el tendón del bíceps. Y podemos observar que hay un ligero movimiento. Para el reflejo estilo radial vamos a pedirle a nuestro paciente que haya una flexión del antebrazo. Vamos a ubicar el golpeteo en lo que es la apófisis estiloides. La muñeca va a estar en supinación y los dedos levemente flexionados. Podemos observar que hay una respuesta por medio de este reflejo. Para poder evaluar el reflejo tricipital consiste en que el paciente haga una abducción del hombro, más que nada en 90 grados, y nosotros vamos a dar el golpeteo sobre el tendón del tríceps. Podemos observar que sí hay un movimiento. Para evaluar el reflejo patelar va a ser de la sección L3 a la L4 y por medio vamos a pedir a nuestro paciente que realice una extensión de lo reflejo patelar. Va a ser el segmento L3 a L4. Vamos a pedir a nuestro paciente que realice una ligera extensión a unos 15 grados aproximadamente. Él tiene que estar sentado y vamos a hacer un ligero golpeteo. Para el reflejo aquileo es necesario que nuestro paciente ya sea sentado sobre la camilla, sobre sus mismas rodillas o de manera acostada, boca abajo. Bueno, en este caso vamos a hacer un ligero golpeteo en la parte de los talones aquiles. El paciente va a hacer una pequeña flexión ahí y nosotros vamos a situar el golpeteo de este lado. No me ayuda mi papá. Bueno, los reflejos cutáneos más importantes o más apreciados de destacar es en la parte plantar y abdominal. En este caso el paciente vamos a hacer un ligero roce en la cara lateral y el paciente tiene que realizar una leve flexión de los dedos o principalmente del primer dedo. Podemos observar que se le presenta en dado caso que el paciente no refleje cada uno de estos dos movimientos y decir, si los dedos se van hacia la parte de adelante puede decir que haya un pequeño daño. Ahora proseguiremos con la parte abdominal. Para el reflejo abdominal vamos a ir ya sea con una uña o algo punzante, vamos a ir estimulando la área abdominal desde el dermatoma a la línea media. Para la realización de la postura en pacientes que aún no presentan la bipestación, es normalmente que se evalúe en prono y supino. También digamos que si el paciente ponerse de pie se puede evaluar de esa misma manera. Ahora, el paciente digamos que es un poco más colaborativo, podemos evaluarlo dependiendo de la postura.
También, digamos, si ha desempeñado cada uno de esos rangos, es necesario que evaluemos la postura, el grado anatómico en el que pueda estar y presentar cada una de sus fisiologías, ir descartando. Ahora, para la marcha es necesario pedir a nuestro paciente que, digamos, que realice una caminata, y al momento que lo esté realizando nosotros irlo como prácticamente distrayendo y ver ver su grado de postura, como su momento de caminar, al momento de desplazarse, su mirada, la mirada, o cómo pone cada uno de sus miembros. Todo eso hay que ir evaluando para ir descartando diferentes dificultades que pueda tener en su cuerpo. De esta manera, en la marcha es necesario que nuestro paciente, al momento de evaluarlo, vamos a pedirle que realice su caminata normal e irlo distrayendo, haciéndole plática de cierta manera, pero esto lo tenemos que lograr ya sea identificándolo o grabándolo, para que después ir descartando diferentes áreas a evaluar de su cuerpo, ya sea dismetrías, la forma de caminar, o si hay una pequeña dificultad. Para la manipulación es un poco más complicado, porque en pacientes menores de 4 años le podemos indicar que agarre un lápiz o agarre un objeto, y al momento de su escritura es un poco más dificultado para ellos. Pero si son pacientes mayores de 4 años, podemos pedirle o indicarle que vaya haciendo un movimiento rotativo en cada uno de sus dedos de manera rápida, y es ahí donde podemos ver si hay un grado de dificultad. Vas a ir moviendo tus dedos lo más rápido posible. Como podemos observar, el paciente lo puede desempeñar. Para el funcionamiento de evaluar cada uno del cerebro y el equilibrio, es importante desempeñar varios tipos de segmentos, o más que nada ejercicios que va a ir desempeñando el paciente. La marcha también consiste en poner sobre una línea recta, que el paciente vaya caminando, que vaya pidiendo de talón y dedos al mismo tiempo, e ir evaluando su caminata, al igual que su estabilidad. En dado caso, si el paciente presenta una inestabilidad, puede decir que hay un daño en el cerebro. Que junte ambos pies de manera recta y que mantenga su postura con los ojos abiertos. La segunda va a realizar el mismo movimiento, pero con los ojos cerrados. Ahora con los ojos cerrados. Podemos observar que en pacientes que tienen una afectación cerebelosa, en ambas situaciones tienen un caso de inestabilidad. En caso dado que si el paciente al momento de cerrar sus ojos se balancea, podemos decir que hay un daño o una afectación en la parte vestibular. La prueba de dedo de nariz consiste en realizar más que nada la prueba tanto en la dismetría y sobre todo en precisión. Vamos a pedir al paciente que realice desde estire lo que es en la parte del brazo a una flexión y hasta su nariz. Puede realizarse de manera de sus ojos abiertos o cerrados. En este caso podemos observar si hay una pequeña inestabilidad, o más que nada si el paciente no lo puede realizar por ciertas circunstancias. Bueno,
Ahora vamos a realizar prueba de dedo a dedo. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente va a seguir nuestro dedo, va a ir observándolo. Vamos a evaluar movimientos repetitivos. En este caso vamos a decir al paciente que realice prono y supinación en el muslo, que sea lo más rápido posible. Este método sirve para evaluar la discoquinesia y también puede ser aplicado con afectaciones musculares o ya sea espasticidad. Ahora vamos a realizar prueba talón rodilla. Consiste en que el paciente se encuentre en decúbito supino. Vamos a pedir que nuestro paciente levante la pierna y con el talón va a tocar la rodilla contralateral y al momento de bajar va a ser sobre la espinilla. Bueno, vamos a realizar la maniobra de Barrett. Consiste que vamos a decir a nuestro paciente que haya una elevación de los miembros superiores y en supinación. Prácticamente el paciente deja aguantar 20 minutos. ¿Lo puede realizar, por favor? Levante las manos. Supinación. Vamos a poner un temporizador para contarlo. Bueno, como vamos a observar, el paciente sí pudo lograr este movimiento, pero en ciertos pacientes con parecias leves, mayormente lo que tienen a hacer es que los brazos se vayan en pronación y esto es lo que no se debe observar, lo que no se debe ver. Vamos a evaluar la sensibilidad analgésica. Consiste en agarrar un instrumento delgado que no atraviese la piel para ir evaluando las ramas trigeminales y lo que son piernas y brazos. Bueno, de igual manera vamos a empezar con lo que es la sección de la cara. Comenzamos en la parte de la frente, la mejilla y la parte de la mandíbula. De igual manera vamos a seguir con los brazos. Podemos ver que no hay una función, que no hay un tipo de respuesta y vamos a continuar con las piernas. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de los pies. Podemos ver que sí hay una respuesta en cuanto a los nervios y de igual manera si el paciente no presenta cada una de estas respuestas, lo que se tiene que hacer es prácticamente la evaluación un poco más profunda a través de la inervación de estos y también donde están ubicados cada dermatoma para así ver cada función, una función o su respuesta. Ya sea en un bote, lo que es agua fría y caliente, pero en este caso voy a utilizar una compresa y agua caliente. Bueno, primero vamos a verificar que el paciente tenga una estimulación por medio del calor. Podemos ver que él tiene una sensibilidad al momento de tocarlo. Ahora continuaremos con lo que es el frío. En este caso vamos a manejar una compresa. Podemos ver que él tiene una respuesta tanto en los brazos. En este consiste parte de lo que es la analgésica, pero podemos ver distintos grados de evaluación
Córtale. Después La sensibilidad táctil consiste en ya sea agarrar un objeto suave, un algodón o ya sea como un pincel en el cual vamos a irlo deslizando en la piel del paciente y veremos cuál es la función o la respuesta que tiene este paciente. Podemos notar que en el pincel tuvo un poquito más de respuesta que en el algodón. Para la sensibilidad vibratoria consiste en obtener un diapasón. Por medio de ello vamos a golpear lo que es la cabeza del diapasón e ir situando en las 4 extremidades del paciente, o sea, donde es la tróclea, los malleolos y la cabeza de los metatarsianos. Vamos a continuar con la valoración de los nervios craneales. El primero es el nervio oftálmico, que consiste, mayormente no se evalúa normalmente, pero cuando llegamos al momento de evaluarlo, normalmente es por medio de olores para ir detectando la respuesta que tiene el paciente. Bueno, de ahí continuamos con el... Vamos a valorar ahora lo que es el nervio óptico. Primero vamos a hacer lo que es la agudeza visual. Consiste en identificar imágenes o ya sea muy conocida como la tabla de Snell, que son letras. Lo vamos a colocar 30 centímetros de la vista del paciente. Ya puede ser una tabla impresa o digital. Y nosotros vamos a ir observando en qué distancia o dónde se atora el paciente. Tomamos 30 centímetros y él tiene que lograr identificar y decirme cada una de las letras. T, Z, P, T, O, S, Z, L, P, E, D, E, T, O, D, S, F, D, F, E, S, Z, L, F, T, S, F, D, T, E, O, P, L, L, D, S, E, O, T, creo que es Q, P, y al otro no lo alcanzo a ver. Como podemos identificar, el paciente no pudo localizar lo que es la penúltima fila. Vamos a realizar sobre reacciones pupilares. En ese consiste si no hay una simetría en la pupila o dado caso si no hay un ligero. Vamos a realizar algunas funciones de acuerdo a la pupila. En este caso si hay una simetría o una afectación aferente. Para evaluar los nervios oculomotores, que son el oculomotor, el abducen y... Para evaluar los nervios oculomotores, que son el oculomotor, el abducen y el troclear, consiste en los movimientos oculares del ojo. En este caso, si el paciente no lo presenta, puede haber una parálisis y en dado caso alteraciones en dichos movimientos. Lo primero que vamos a hacer es que el paciente observe un objeto, en este caso el pulmón. Vamos a ir dirigiendo, vamos a hacer que su mirada sea hacia el pulmón, pero que se mueva sin que se mueva su cabeza. Va a ser hacia arriba, abajo, de lado a lado y central. ¿No se va a mover cabeza? No, solo vas a mirar el objeto con ojos. Sin que muevas tu cabeza. Yo lo voy a agarrar.
estimulación del nervio trigémino es necesario que nuestro paciente vamos a realizarle ciertos movimientos de la cara. También el paciente vamos a pedirle que haga movimientos de masticación para ir evaluando cada una de estas ramas. Lo que vas a hacer es hacer la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Abierta la boca, por favor. Ahora en masticación y lateralización de derecha a izquierda. 3. Para evaluar el nervio facial, principalmente es afectado por medio de una lesión. Prácticamente va a dificultar ciertas actividades, y para su evaluación vamos a pedir al paciente que realice ciertos gestos, ya sea los movimientos que va a realizar son una elevación de cejas. Vamos a pedir que cierre los ojos y que al momento que yo trate de abrirlos, él no lo permita. El otro es pedirle que sonría y también vamos a pedirle que inflen o mantengan el aire en las mejillas. Y yo voy a tratar de sacar. Ahí se queda. 3, ya. Para evaluar el nervio vestibular. No. Para evaluar el nervio vestibular, ya podemos susurrar al paciente dichas palabras y él tiene que decir cuál escuchó. En dado caso, se puede utilizar el instrumento del diapasón, que a través de ello es un golpeteo y por vibraciones el paciente va a escuchar un sonido como acústico. Para evaluar el nervio glosofaringeo es a través de reflejo de náusea. Vamos a pedir al paciente que abra la boca y vamos a ir palpando lo que es en la parte de arriba. Y se lo mete. Para evaluar el nervio vago, le pedimos a nuestro paciente que haga una repetición de la letra A y pedimos que lo haga con la boca abierta. Para evaluar el nervio espinal o accesorio, vamos a poner una resistencia del lado lateral de la cabeza y vamos a pedirle a nuestro paciente que trate de moverla hacia el lado. Para evaluar el nervio hipogloso, ya sea con un batelengua, vamos a pedir que el paciente levante lo que es la lengua, o en este caso podemos decir que con la lengua vamos a poner nuestro dedo y él trate de empujar los dedos.